Bendiciones hermanos, estamos aquí para compartir el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos del 9 al 13. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, hermanos, vemos cómo en el Evangelio de hoy Jesús llama a este apóstol, a este discípulo, a Mateo. Y hay que ponernos en cómo pensaban ellos en aquel tiempo. En ese entonces los judíos consideraban una de las peores cosas que podía hacer alguien era ser un recaudador de impuestos, porque era un traidor de su pueblo prácticamente. Ellos lo consideraban un pecador público porque prácticamente él dejó a su pueblo para ponerse al servicio de los romanos, que eran los que los tenían oprimidos en aquel entonces. Y entonces viene Jesús a cambiarles esa mentalidad, y viendo a este recaudador, a Mateo, y no estaba solamente caminando, no estaba en su casa, estaba literal en su lugar de trabajo, en esa mesa de recaudación de impuestos. Hay que ver cómo en aquel entonces, literal, Mateo debió haberse sentido quizás lo peor, pero llega Jesús y él simplemente le dijo: sígueme. Y esa simple palabra cambió toda la vida de Mateo, tanto que vemos cómo él pasó a ser un recaudador de impuestos, autor de uno de los libros de Evangelio, el Evangelio de Mateo. Y vemos cómo este cambio fue tan grande en su vida, porque si no fuese por Jesús, ¿qué hubiera sido de él? Quizás hubiera muerto con un montón de culpa, con el pesar de haber traicionado a su pueblo, de sentirse humillado. Pero aún así es Jesús quien lo levanta, quien cambia toda su vida, y también le cambia la mentalidad a esta gente. Porque aquí vemos cómo también no es quizás solo los discípulos, sino también los fariseos quienes criticaban a Jesús, porque en aquel entonces tenían la regla de que justos no podían mezclarse con pecadores. O sea, un justo, alguien que cumplía la ley, no podía juntarse con gente que no conocía de la ley, con gente pecador público, como en el caso de Mateo, o pecadores. También y ellos no podían tener contacto con ellos porque si no quedaban impuros. Y es por eso que ellos se extrañan al ver cómo este Mesías, que ellos pensaban que tenía que ser alguien que solo eligiera a los justos y que abandone a todos los demás pecadores, pero no es así. Porque llegó Jesús y llamó a este pecador para explicarles y enseñarles, no solo de palabras, sino con hechos, que Jesús viene por los enfermos, por los pecadores, para que se conviertan, y también para abrirle los ojos a los que se creen justos, para que entiendan que todos tienen esa oportunidad para salvarse. Vemos como él dice que él quiere misericordia y no sacrificios, porque él vino a llamar a los justos. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y es eso que lo demuestra llamando a este discípulo, a Mateo, que después sería su apóstol, y que también quiere que hoy en día nosotros también no cerremos las puertas como iglesia a los pecadores que consideran quizás lo peor, porque todos tienen esa oportunidad para arrepentirse de sus errores y seguir a Jesús. Si el mismo Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a quienes quieran seguirlo? Y claro que al final el Señor hace su obra en todos, pero ahí está la comprensión y sobre todo la oración de la intercesión de todos los hermanos de la iglesia, para que sepamos también acoger a estos hermanos, incluso quienes han quizás en algún tiempo rechazado a Cristo, o hermanos separados, o quienes han caído en pecado. No tenemos por qué cerrarles las puertas, al contrario, acogerlos para que también ellos sientan ese amor de Dios en nosotros, ese amor que Jesús mismo le demostró en aquel entonces y que hoy en día quiere que nosotros también demostremos a nuestros hermanos. Así que sepamos escuchar esta enseñanza de Jesús para que entendamos y también llamemos a estos pecadores y oremos por ellos para que puedan acercarse a Cristo,
no a nosotros, sino a Jesús mismo, para que Él pueda obrar en sus vidas y también así la iglesia pueda acogerlos. Y bueno, hermanos, es lo que podemos reflexionar el día de hoy. Y si quieren aprender más, pueden seguirnos todos los sábados de 6 a 8 en el Salón Parroquial San Daniel Comboni, en nuestras asambleas de oración de Cristo Amigo. Allí los esperamos. Nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.